Problemas de aplicación. Problema número 3. Dado el siguiente gráfico, determine la secuencia de verdadero o falso. 1 romano. Corresponde a la ley de Boyle. 2 romano. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. 3 romano. La temperatura 2 tiene un valor de 600 Kelvin. Analicemos el problema. Lo que vemos acá es un eje. En este eje, que es el eje Y, han colocado al volumen. B significa volumen. Entre paréntesis tenemos L. L significa litro. Entonces tenemos el volumen en este eje expresado en litro. Tenemos dos volúmenes, 20 litros y 30 litros. Luego tenemos este otro eje. Y en este eje tenemos a T. ¿Qué cosa es T? T es la temperatura. La temperatura está expresado en K. ¿Y qué significa K? Kelvin. La temperatura en Kelvin, y tenemos acá dos temperaturas. La temperatura de 400 Kelvin y la temperatura T sub 2, que no se conoce. Y tenemos una gráfica. En esta gráfica, ¿no?, tenemos que se representa a la presión de forma constante. Presión de forma constante. Cuando la presión es constante, eso está asociado a una de las leyes o procesos restringidos. ¿En qué caso la presión era constante? En la ley de Charles. Entonces, decir que la presión es constante significa que es la ley de Charles. Entonces, acá esto significa que la presión, ¿no?, es constante. Entonces, la presión 1, diremos, va a ser igual a la presión 2. ¿Y qué significa eso? Que eso está asociado a una ley, y es la ley de Charles. Y la primera pregunta en romano dice, ¿corresponde a la ley de Boyle? Ah, pero Boyle trabaja a temperatura constante. Entonces, temperatura 1 debe ser igual a temperatura 2. Ah, entonces, profesor, la ley de Boyle es cuando la temperatura se mantiene constante. Pero acá la temperatura no es constante. Hay dos temperaturas diferentes. Entonces, no es la ley de Boyle. Entonces, la primera alternativa es falso. En la segunda, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Ahora, acá nos están preguntando qué tipo de relación tiene el volumen y la temperatura. Como la presión se mantiene constante, vamos a recordar, ¿no?, es la ley de Charles. Entonces, en Charles, ¿qué tenemos? La ley de Charles nos decía que el volumen y la temperatura, ¿no?, es igual al volumen sobre la temperatura. Volumen 1 es a la temperatura 1, como volumen 2 es a la temperatura 2. Esta es la ley de Charles. Entonces, según la ley de Charles, el volumen y la temperatura se están dividiendo. ¿Qué significaba que el volumen y la temperatura se dividían? Cuando dos magnitudes se dividen, son directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor volumen. A menor temperatura, menor volumen. Pero acá en el 2 romano dice, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. El volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces, volumen y temperatura son directamente proporcionales. Eso sería verdadero. En la 3 en romano dice, la temperatura 2 tiene un valor de 600 Kelvin, 600 unidades Kelvin. Bien. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto es la temperatura 2? ¿Qué es esto? Entonces, este punto de acá, ¿no?, es un estado. Y en este estado tenemos que el volumen es 20 litros y la temperatura 400. Significa que el volumen 1 es igual a 20. ¿20 qué? 20 litros. Y la temperatura T sub 1 es igual a 400 Kelvin. Entonces ya tenemos dos datos, el volumen inicial, que es 20 litros, y la temperatura inicial, que es 400 Kelvin. Entonces podemos poner por acá que el volumen inicial es 20 litros.
y la temperatura inicial es 400 Kelvin. Y eso va a ser igual al volumen 2. Pero para hacer el volumen 2, vemos este otro punto. Y la proyección sería 30 litros. Entonces el volumen 2 es igual a 30 litros. Sobre la temperatura T sub 2. Como me están pidiendo la temperatura T sub 2, nos dice la temperatura 2 tiene un valor de 600 Kelvin, habría que resolver acá. Resolviendo, se va acá litros con litros, se va un 0 con un 0, mitad es 1, mitad es 20. Entonces, la temperatura T sub 2 sería igual a 20 por 30. Entonces, la temperatura T sub 2 sería igual a 600 unidades Kelvin. Acá dice, ¿la temperatura 2 tiene un valor de 600 Kelvin? Sí, verdadero. Entonces, la respuesta sería falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. La respuesta es la D. Entonces, ponemos por acá que la respuesta es la D.